Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Quemando Ideologías, el espacio donde analizamos ideas, rompemos mitos y ponemos bajo la lupa aquello que ha moldeado nuestra historia y nuestra forma de vivir. Hoy me acompañan Jessie, Ale, Pepe y Jesús. Mi nombre es Juliet Dorado. Estamos listos para acompañarte en un episodio que de verdad nos sacudió mientras lo preparábamos. En esta ocasión vamos a ver uno de los textos más revolucionarios del feminismo contemporáneo, Caliban y la bruja, de Silvia Federici. Un libro que nos ayuda a entender cómo se construyó el capitalismo no solo desde lo económico, sino desde el control del cuerpo, la sexualidad, el trabajo y la vida de las mujeres. Así que si creías que La Casa de Brujas era solo un episodio del pasado, pues prepárate, porque Federici nos muestra que esta violencia sigue viva en muchas formas actuales. Desigualdad de género, trabajo no remunerado, despojo de tierras, violencia colonial y muchísimo más. Aquí en Quemando Ideologías queremos abrir la conversación, cuestionar lo que damos por hecho y conectar la historia con las problemáticas presentes. Así que pónganse cómodos, porque hoy vamos a prenderle fuego a una de las ideologías más profundas de nuestra historia, el origen del capitalismo. Comenzamos. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Como siempre, un gusto verlos. El día de hoy vamos a hablar del Calibán y de la bruja. Vamos a desmenuzar el contenido de Silvia Federici, de cómo era el rol de la mujer. Y pues tiene razón. El mundo entero necesitaba una sacudida. Ya lo dije a Thomas Mützer, un teólogo rebelde del siglo XVI. Y no hablaba de la revolución tecnológica ni de un cambio de gobierno. Hablaba de una transformación del alma colectiva, de una rebelión contra el orden que hacía al hambre una virtud y de la obediencia una forma de vida. ¿Por qué en Europa medieval? El pueblo había comenzado a despertar, desde los campesinos, los artesanos, las mujeres, los siervos. Todos empezaron a imaginar la posibilidad de una vida en común. Y fue así como nació la primera gran lucha de la clase de la modernidad. Así lo refirió Federici al cambio transicional del ser humano a otra forma de producción. ¿Por qué? Para una mejor oportunidad para todos. Claro que el capitalismo no lo fue. Entonces, movimientos sociales y la crisis política se debieron a las personas que los trataban como esclavos y que el valor del trabajo estaba subvaluado. Eso en punto número 1. Y a manera de introducción se podría decir que las mujeres empezaron a tener una división con los hombres. ¿Por qué? Debido a que fueron las primeras en investigar acerca del cielo, acerca de la astrología, acerca de la herbolaria, acerca de la forma de cocinar nuevos alimentos. Todo esto se debido a la peste negra y a otras crisis que disminuyeron la producción. Entonces la servidumbre fue concebida como la relación de clase. Esto como primera máscara del capitalismo, una relación de clase disfrazada de esclavitud con el lenguaje de la fe. El siervo no era libre, pero tampoco era mercancía. Vivía entre el cielo prometido y la tierra ajena. El señor feudal no solo poseía la tierra, poseía el tiempo, cada amanecer, cada cosecha, cada parto. Pertenecía a otro y sin embargo, en medio de la oscuridad, los siervos crearon algo imposible, la comunidad. La semilla de la revolución estaba germinando en la tierra de la servidumbre. Ahí es donde te das cuenta, no sé ustedes, chicas, si se percataron que las mujeres eran concebidas como objetos, como siervos, como damas de hogar, como lo que eran damas de su tiempo, en donde lo que se tenía que hacer era donde el hombre tenía la batuta primordial, por lo mismo, porque fue quien se levantó en guerra, era el que comerciaba, era el dueño de los medios de producción, era el dueño de las armas, era el dueño del hogar, y en cambio la mujer, pues como hasta el momento me atrevería a decirlo, era la encargada de la administración del hogar, la que limpiaba la casa, la que velaba por sus hijos, por la necesidad del marido y las que cuidaban supuestamente de las ganancias, pero pues claro que bajo toda la restricción de lo que te confería tu pareja, ¿no? Esto como lucha común es el corazón de la resistencia.
desde los bosques, los ríos, las tierras comunes, eran más que recursos, eran la base de la autonomía popular. Cuando los señores quisieron cercar la tierra, el pueblo entendió que no se trataba solo de una agricultura, era una guerra del alma del mundo. Defender lo común, defender la posibilidad de vivir fuera del mercado, fuera del salario, fuera de lo que te indicaba tu amo. Y en esa defensa es como nacen las primeras comunas, las aldeas autogobernadas, las mujeres que cultivaban, las que cenaban sin permiso. Ahí es donde comienza toda la historia de los élites. De los élites, el miedo del pueblo organizado, por medio de ser castigada, y es cuando surge la libertad y la división social. No sé si lo recuerden, pero eso fue a mediados del siglo XIV y XV, donde se trajo la paradoja. ¿La paradoja de qué? De la libertad. Se volvió popular justo cuando la desigualdad se profundizó. Los burgos crecían, los comerciantes acumulaban y los campesinos eran expulsados. El nuevo hombre libre era en realidad el que podía vender su fuerza de trabajo. La libertad se volvió una mercancía, el salario y su precio. Y mientras los hombres hablaban de progreso, las mujeres eran confinadas al hogar, al silencio de su cuerpo, y así es como nace la división sexual del trabajo, la primera gran frontera del capitalismo. En sí las mujeres estaban adoctrinadas, no tenían ningún problema. El tema era cuando se estuvo en búsqueda de una voz, donde hubo ya un movimiento milenarista y herético. Es entonces cuando surgió algo que ya no se podía controlar, el deseo de otro mundo. Los movimientos milenaristas soñaban con una sociedad sin amos ni siervos. Los heréticos predicaban que Dios no estaba en la iglesia, sino en el cuerpo, en la comunidad, en el amor libre. Era una revolución espiritual y material. Los hombres y las mujeres rechazaban pagar diezmos, rechazaban la obediencia y proclamaban el omnia sum communia, todo es común. El capitalismo nació precisamente para sofocar ese grito. No fue un resultado de la razón, sino de la represión, de la sangre derramada, de los que soñaron con lo imposible. No sé qué tan de acuerdo estés conmigo, Pepe. Cuéntame. De hecho, es excelente tu participación, Jessy. Yo quisiera agregar que justamente la Santa Inquisición en la España medieval, por ahí alrededor de 1400, empezó la cacería de brujas, pero ¿por qué? Fíjate, por la envidia de mujeres tradicionales, que ellas estaban de acuerdo, o también por miedo, que estaban sometidas a la ideología que te decía el catolicismo y a la idea que tenían también sus maridos. Cuando ellas veían mujeres de aparentemente, ¿cómo te puedo explicar?, de libertad de pensamiento, o que tenían otra idea más evolucionada que ellas, empezó la envidia por ahí. Y ellas mismas, hay datos y hay documentos donde las mujeres tradicionales, eh, puede decirte, las mujeres tradicionales acusaban a estas mujeres de brujería por simplemente egos. Pues justamente lo que conversamos tú y yo hace un momento, fuera de cámaras, donde las mujeres tradicionales tenían ese miedo de que las mujeres que hacían ese tipo de brebajes, de curaciones, de lecturas sobre el cielo, tenían miedo de que les quitaran a sus hombres, envenenaran a sus hijos, justamente sus hijas desaparecieran por todo eso. Entonces yo creo que es importante mencionar, Jessy, que cada bruja quemada fue una universidad destruida, cada mujer silenciada fue una historia amputada, y no porque eran las guardianas de lo común, sino porque eran las transmisoras del conocimiento que no era institucional. Para que no quede de lado, las luchas urbanas son las ciudades que se convirtieron en campos de batalla. Los gremios, los artesanos, las trabajadoras textiles, todos se rebelaban contra los impuestos, las jerarquías y los privilegios. Las mujeres nuevamente estuvieron al frente, organizaban huelgas, defendían el pan, cuidaban a los hijos y conspiraban contra el poder. Fueron ellas quienes encendieron las calles cuando el hambre se volvió insoportable. Justo, Pepe, en eso tienes razón. La historia oficial se les olvidó, pero en la revolución urbana realmente esencia fue femenina.
El pensamiento de la época marcaba toda una pauta, no sé si recuerdas, pero en la peste negra, causa de una guerra fallida entre Europa y Asia, donde más de un tercio de Europa murió, y fue así donde el viejo orden tambaleó, porque en un instante el trabajo se volvió valioso. Los campesinos comenzaron a negociar, exigían, se movían, y el poder tembló porque las mujeres ya no eran vistas únicamente como las que estaban en el hogar, sino realmente ya fue un movimiento geográfico donde necesitaban nuevamente eh, concebir, y había muy pocas mujeres, entonces realmente ya el vientre se volvió valioso para esa vida, y fue donde empieza a provocar una caída en el sistema económico feudal y medieval, la caída del sistema económico, la proliferación más exagerada de un castigo divino porque sucedía algo, era un castigo de Dios porque estaban cercanas a Satanás, era donde ya querían tener a una mujer ya más cercana para poder concebir. ¿Por qué? Porque no había un modo de producción, no había nada. Es donde comienza la política sexual, vista desde que el vientre comenzó a tener alguna valía. Las mujeres que no se adoctrinaban eran juzgadas, otras sofocadas, quemadas por su liberación. En la política sexual es donde empieza a concebirse y surge el Estado. Ya encontró una revolución en respuesta al miedo a la multitud, al cuerpo indómito, a la mujer que no obedece. El Estado fue la maquinaria de la contrarrevolución. No sé si lo recuerdas, pero fue lo de la natalidad, donde se persigue la herejía, como ya lo mencionaste, se criminaliza la pobreza y al mismo tiempo se creó el patriarcado moderno, un sistema donde el poder del hombre sobre la mujer era el espejo del poder del Estado sobre el pueblo. El sexo, la reproducción y el trabajo se convierten en campos de control. El cuerpo fue nacionalizado, la vida fue administrada. Es donde Thomas Müntzer tenía razón y el mundo necesitaba una sacudida. Pero no fue una revolución de máquinas o de leyes, una revolución de cuerpo, de la comunidad, de la conciencia, porque la verdadera historia de Europa no es de los reyes ni de las guerras, es la historia de las mujeres, los hombres que soñaron con un mundo sin un amo, de quienes defendían que la tierra y el pan y el cuerpo, la dignidad, y en su historia, la historia de los comunes, donde las brujas, donde los rebeldes aún no han terminado. Tal vez la verdadera revolución comienza cuando dejamos de pedir permiso para vivir, ¿no crees? Sí, Jess, tienes toda la razón, pero también se dieron cuenta de que el capitalismo no empezó con las fábricas, sino en los cuerpos, o sea, especialmente en los cuerpos de las mujeres. O sea, el libro nos dice que cuando Europa se privatizaron las tierras y las comunidades, pues perdieron sus recursos. No solo hubieron como cambios económicos, también hubo cambios profundos en cómo se organizaba la vida. También dicen que pues los hombres fueron llevados hacia el trabajo asalariado, mientras que las mujeres pues fueron empujadas al trabajo doméstico gratis. O sea, se dan cuenta, o sea, al cuidado y a la reproducción en un solo lugar, o sea, en la casa de que tú te quedas y pues la mujer va a ser nada más el objeto de producir, de dar a luz, de cuidar la casa, mantenerlos y pues todo eso. O sea, entonces dicen, es como que ese trabajo invisible se volvió la base de un nuevo sistema. También, o sea, al mismo tiempo el Estado empezó como a controlar a la población, vigilaban a los pobres, castigaban a quienes no trabajaban, obviamente correctamente. O sea, quien hacía sus trabajos como debía de hacerlo, pues claramente que pues siempre estaban al full, o sea, estaban súper bien. También regularon lo que fue la sexualidad y la maternidad. O sea, la caída de la población hizo que el cuerpo de la mujer se volviera un tema político. A las casas de brujas fueron parte de ese proceso también. Un intento de como controlar el conocimiento femenino y la autonomía de las mujeres. También decía, bueno, vi que pues como con el tiempo se creó como una idea de feminidad muy conveniente para el sistema. O sea, la mujer obediente, dedicada al hogar, dependiente del salario masculino. O sea, estaba
cerrada a lo que el hombre tenía que decir, o sea, ella hacía lo que el hombre le decía y hasta ahí. Entonces, en ese patriarcado del salario no fue algo natural, sino una estrategia para que el trabajo de las mujeres quedara oculto, pero fuera indispensable para los demás. Esta lógica no se quedó en Europa. O sea, con la colonización se extendió al mundo entero. El cuerpo de la mujer se convirtió en recurso que podía ser controlado, explotado y organizado según las necesidades del sistema. La división entre mujeres blancas, negras e indígenas reforzó jerarquías de sexo, raza y clase que todavía podemos ver hoy en día. Entonces, en resumen, pues la historia del capitalismo está profundamente ligado al control de los cuerpos femeninos y pues al trabajo reproductivo, claramente, o sea, no hay más. Entender también eso es clave para comprender cómo se formó el mundo moderno y por qué transformarlo también implica liberar esos cuerpos y ese trabajo. Pues creo que para no hacerme y no extenderme tanto, o sea, en definitiva, entender este proceso nos muestra que el capitalismo no solo se construyó con máquinas y fábricas, sino con cuerpos, especialmente con el cuerpo de la mujer. Su trabajo, cuidar, alimentar, sostener, reproducir, fue la base silenciosa sobre la que se levantó todo el sistema, aunque casi nunca se reconozca, pero pues obviamente tiene que ser así. Ver esta historia desde la perspectiva de las mujeres cambia por completo la narrativa tradicional. Nos revela que, pues, la desigualdad no surgió por accidente, ¿saben? Sino que una organización deliberada del trabajo, de los roles y de la vida misma. Y comprenderlo como de que no es para quedarnos en el pasado, sino para mirar el presente con más claridad, porque no solo reconociendo la importancia del trabajo que sostiene la vida, también podemos imaginar un futuro más justo, ¿saben? Donde los cuerpos y los, pues ahora sí que los ciudadanos dejen de ser invisibles y vuelvan a ser territorio de libertad. Así es, Ale. La libertad es sumamente importante para cualquier sociedad. Federici explica cómo las élites europeas reorganizaron la economía para crear las condiciones del capitalismo. Nos menciona algunos elementos centrales como por ejemplo el cercamiento de las tierras, o sea, las tierras comunales fueron privatizadas. Esto expulsó a millones de campesinos, destruyó formas colectivas de supervivencia y obligó a trabajar por salarios. Exactamente. Entonces, o sea, se crearon leyes contra los vagabundos, o sea, hay personas sin trabajo, lo que pues ahora sí que viéndolo así lo convirtió en la falta de empleo, o sea, más bien la falta de empleo la convirtieron como en un delito, ¿sabes? O sea, es algo que dices, ¿what? Otro de los elementos fue la transformación de la familia y además de la sexualidad. Las mujeres perdieron independencia económica y su trabajo se recluyó exclusivamente en una esfera pues doméstica. Uh-huh. Sí, pues la acumulación también originaria se expandió hacia América, ¿sabes? América, África, Asia, o sea, la esclavitud africana y el genocidio indígena fueron pilares del sistema económico global, o sea, Federici insiste en que la acumulación originaria fue ante todo una guerra contra los cuerpos y las comunidades, o sea, no solo un cambio económico. Pues sí, Ale. Silvia Federici, pues también, fíjate que analiza cómo el cuerpo, especialmente el de las clases trabajadoras y enfatizando el de las mujeres, se convirtió en un espacio central del control durante el tránsito del feudalismo al capitalismo. Silvia explica que la llamada acumulación originaria de la que ya mencionamos no fue solamente un proceso económico, sino también un proceso político, como siempre,
y disciplinario que implicó la domesticación del cuerpo y la subjetividad humana. El cuerpo fue visto como un instrumento de trabajo. Federici señala con el surgimiento del capitalismo que el cuerpo pasó de ser visto como solamente un espacio del placer, comunidad y creatividad a convertirse en una máquina de producción, como si fuéramos una fábrica. El sistema capitalista necesitaba cuerpos obedientes, cuerpos sumisos, dóciles, pero sobre todo cuerpos que fueran muy productivos. Y para lograrlo, se impulsó una nueva ética del trabajo, donde la pereza, la sexualidad y el ocio eran condenados moralmente. Esta transformación se apoyó en instituciones muy importantes para la sociedad como la iglesia, el Estado y la familia patriarcal, que promovieron la autodisciplina y el control físico y emocional. Aquí también podemos observar cómo surgió el control de la mente y del cuerpo, el pensamiento filosófico y científico de la época. A mí me gustaría mencionar específicamente el dualismo cartesiano de René Descartes. Jugó de verdad un papel clave en esta transformación. Federici nos explica que la separación entre la mente y el cuerpo sirvió para subordinar el cuerpo y a la razón, justificando el control y la explotación. El cuerpo fue concebido como algo material, algo pasivo y algo que era peligroso y que obviamente tenía y debía que ser dominado. Esta idea se aplicó especialmente ¿a quiénes crees? A las mujeres, así es, consideradas pues más, entre comillas, corporales y por lo tanto más susceptibles de ser controladas. También pues describimos cómo los movimientos campesinos y populares de estos siglos ya mencionados, que son los siglos XVI y XVII, defendían una concepción más libre, más comunitaria del cuerpo y del trabajo, pero estas concepciones fueron brutalmente reprimidas. Las formas de represión incluyeron castigos físicos, persecución de vagabundos, prohibición de festividades. Aquí, imagínate, Ale, la prohibición de festividades, compañeros, o sea, ¿cómo es posible que algo tan importante como las costumbres, los usos, las tradiciones fueron brutalmente prohibidas y castigadas? Y ojo, sobre todo en esta época, la caza de brujas. Federici y Silvia interpreta como una guerra contra el cuerpo femenino, la autonomía sexual y el conocimiento tradicional de las mujeres fue la principal persecución de esta época. Para el capitalismo naciente, controlar la reproducción era bien importante, tan importante como controlar la producción. Las mujeres fueron reducidas solamente a un rol de madres y de esposas. Su cuerpo se subordinó solamente a la reproducción de la fuerza de trabajo. Ellas eran las dedicadas a dar a luz a los siguientes trabajadores. El discurso moral y religioso castigó el placer sexual, la anticoncepción, eliminando el poder que las mujeres tenían sobre nuestra propia fertilidad. Así, el cuerpo femenino pues se convirtió en un campo de batalla político, donde se disputaba el control sobre la vida y la fuerza de trabajo futura, como ya lo mencioné. A mí me gustaría resaltar, compañeros, que el Gran Caliban hace alusión a un personaje de una obra de Shakespeare llamada La Tempestad. Este personaje era un símbolo de cuerpo rebelde, instintivo y libre que el capitalismo, como siempre, pues quiso domesticar. Para Federici, el Gran Caliban pues representa un conjunto de los cuerpos subalternos, o sea, me refiero a cuerpos campesinos, a proletarios y a mujeres que resistieron a una nueva disciplina del trabajo. Sin embargo, esta resistencia fue sofocada
mediante violencia, tortura y represión. ¿Nos suena algo? Instaurando una nueva subjetividad capitalista basada meramente en obediencia, en la productividad y en el miedo. Pues aquí Federici concluye que la transición del capitalismo pues no fue solamente en lo económico, también fue una transición cultural y corporal. El cuerpo que antes fue solamente fuente del poder y del placer, o sea, algo pues primitivo, se convirtió en un objeto de control y de explotación. La caza de brujas, las leyes contra los pobres, la imposición de la moral laboral fueron mecanismos para quebrar la autonomía popular y para quebrar la autonomía femenina, garantizando pues la reproducción del sistema capitalista. Bien dicho, Yuli. Y después de tu gran aportación, recordando que Federici, dentro de su obra, denota a la caza de brujas como una política económica de parte del Estado, y no solo como un fenómeno religioso o cultural. También recordamos que dentro de sus funciones y de las principales son que las mujeres curanderas, parteras, campesinas fueran perseguidas por representar saberes y poderes no controlados por la Iglesia y el Estado. Representaban una amenaza. Así, de la misma manera, controlar la reproducción, así como el capitalismo necesitaba más mano de obra, criminalizaron el aborto, los anticonceptivos y las prácticas sexuales no reproductivas, para de esta misma manera dar continuidad a esta aberración. Es que estaban tratando de justificar la violencia y convertirla pues en una disciplina. Las ejecuciones sirvieron para imponer el terror e instaurar un nuevo orden patriarcal. La caza de brujas consolidó el patriarcado moderno. Federici denomina a este patriarcado como un tipo de patriarcado del salario. El hombre como trabajador asalariado y la mujer pues obviamente era la que estaba subordinada y dependiente a este. Continuando, Juliet, excelente participación, me gustó mucho cómo lo hablaste. Ahora, no sé si tú estás enterada sobre las hogueras del capital, la caza de brujas, como origen del mundo moderno, en donde el capitalismo no nació en una fábrica, nació en una hoguera. No surgió de la razón ilustrada, sino del grito sofocado de las mujeres que ardieron en nombre de Dios y del progreso. Esa es la verdad que la historia oficial no soporta mirar. La modernidad tiene olor a carne quemada. Entonces, entendido eso, la caza de brujas no fue un episodio de superstición medieval, sino un proyecto político, racional, una ingeniería social destinada a reconfigurar la estructura del poder sobre el cuerpo y la vida. Yo pienso que la autora Silvia Federici nos lo muestra como una claridad demoledora. La persecución de las brujas fue la operación fundacional del capitalismo. Mientras Karl Marx hablaba de la acumulación primitiva como el despojo de la tierra, yo creo que Federici agrega que pues, también el despojo del cuerpo femenino en las hogueras donde ardieron las mujeres se consumó la expropiación más radical, la del conocimiento sobre la reproducción, la sexualidad, la salud, la comunidad. La bruja era la encarnación de una economía alternativa, una economía de lo común, del cuidado, de la reciprocidad. Por eso habría que destruirla. Entonces, en las épocas de la quema de brujas y la iniciativa estatal, bueno, pues las llamas no surgieron de la ignorancia popular, vino de la voluntad planificada del Estado. El proceso fue jurídico, racionalizado, burocrático, y los inquisidores eran burócratas del alma, administradores de la obediencia. Y la autora Federici lo deja claro: la caza de brujas fue política económica, era el laboratorio del nuevo poder soberano, el ensayo general de la biopolítica. Se castigaba el cuerpo femenino como se castigaba al campesino rebelde, al mendigo
o al vagabundo. Todos eran desviaciones de la productividad. El fuego purificaba la desobediencia para volverla útil. Entonces, queremos decir que en creencias diabólicas y cambios en el modo de producción, la autora relata que el diablo fue la primera metáfora del capitalismo, no como figura religiosa, sino como justificación moral para aniquilar, como te lo explico, toda forma de vida no mercantil. La demonización de las mujeres sirvió para sustituir un modo de producción comunal, basado en la cooperación y la solidaridad, por otro fundado en la competencia, la propiedad y la acumulación. El discurso que, que menciona la autora, pues fue un espejo ideológico del cambio económico, en donde la posesión ya no era espiritual, siempre fue política. Entendamos todo esto, que todo fue política y todo se ha hecho por cuestiones políticas, en donde las mujeres poseídas eran en realidad las que no querían someterse y el exorcismo era la pedagogía del capital. Nuevamente la autora Federici vincula magistralmente la persecución de las mujeres con la represión de las revueltas campesinas. La bruja y el rebelde son la misma amenaza, el sujeto que se niega a servir, mientras las comunidades se levantaban contra los señores feudales y los cercamientos. La figura de la bruja se convirtió en el dispositivo ideológico que siempre va a dividir al pueblo contra sí mismo. El miedo sustituyó a la conciencia de clases y el fuego de las hogueras distrajo la mirada del fuego de la revuelta. Y así, como te menciono, que la lucha fue neutralizada mediante la guerra de género, en donde los hombres pues aterrados colaboraron con el poder persiguiendo a las mujeres y siempre creyendo que así defendían su salvación. Nuevamente quiero recalcar que quede bien claro esto, que el patriarcado se consolidó como la forma más antigua y efectiva de esa contrainsurgencia. Durante la industrialización del cuerpo femenino, la mujer deja de ser sujeto social y se convierte en un medio de producción biológica, ¿no? La maternidad se impone como obligación política, donde la sexualidad se reduce a la función reproductiva. Así nace la ama de casa moderna, el arquetipo de la mujer domesticada. El fuego de las hogueras purificó la rebeldía para producir docilidad, y pienso que detrás de cada obrera del siglo XIX hay una bruja del siglo XVI que fue quemada para que el capital pudiera respirar, en donde el trabajo asalariado se sostiene sobre el trabajo no pagado del hogar, y ese trabajo no pagado es el legado directo de la represión de las brujas. Entonces, siempre la supremacía masculina no fue una herencia cultural, fue una institución económica, en donde el patriarcado moderno surge como un sistema de gestión del cuerpo femenino. El varón se convierte en administrador de la fuerza reproductiva, delegado del estado en el hogar. Federici muestra cómo el control del cuerpo femenino reemplaza al control feudal. Entonces, yo te puedo decir que la caza de brujas y la racionalización capitalista de la sexualidad es donde el capitalismo mismo racionalizó el deseo del mismo modo en que racionalizó el trabajo. El placer dejó de ser experiencia comunal y se convirtió en función económica. La represión sexual no es moral, es productiva y canaliza la energía vital hacia el trabajo y la obediencia. El cuerpo se convierte en máquina, se convierte en disciplinado, eficiente, y pienso yo que la sexualidad femenina está ligada a lo cíclico y lo natural, pasa a ser un recurso bajo vigilancia médica y biológica. Entonces, el capitalismo sexualiza todo, pero no erotiza nada. Nos enseña a consumir cuerpos, no a habitarlos. Y esa es la herencia de las hogueras: el cuerpo como fábrica, la vida como mercancía. Y ya para, a manera de cerrar este
sobre la bruja, la curandera y el nacimiento de la ciencia moderna, pues el relato final de este capítulo es el más oscuro, porque revela el origen sacrificial de la razón. La ciencia moderna nace del cuerpo disecado de las mujeres, la partera se convierte en un paciente. ¿O qué puedes tú aportar, Jesús? Federici nos recuerda que el capitalismo no surgió de la nada, surge de un mundo feudal en crisis, de las hambrunas, pestes, rebeliones campesinas. Mientras que los señores perdían poder, las comunidades intentaban sobrevivir de forma colectiva. Cuando uno mira esta historia se da cuenta de que el control del cuerpo de las mujeres no fue una consecuencia, sino un punto de partida. Desde el principio se buscó decidir por ellas, qué podían hacer, qué no, cómo debían vivir e incluso qué significaba su trabajo dentro de la comunidad. Esa intervención sobre los cuerpos quedó sembrada en la forma en que se construyó el mundo moderno. En el capítulo final, la autora conecta dos historias que aparentemente no tienen relación: la Casa de las Brujas, en Europa, y la colonización del Nuevo Mundo. Y lo sorprendente es que cuando las coloca junto a la otra, vemos que ambas fueron parte del mismo proceso histórico, de una misma lógica de poder que estaba transformando al mundo. En Europa, la Casa de las Brujas no fue una locura colectiva ni una simple superstición medieval. Fue una campaña organizada por el Estado y la Iglesia para romper las formas de vida que existían en las comunidades. Las mujeres, sobre todo parteras, curanderas, ancianas, campesinas, pobres, eran quienes sostenían saberes tradicionales, redes de apoyo y prácticas que no encajaban con el nuevo orden económico que estaba naciendo. Algo muy llamativo es cómo se desbarataron las redes entre mujeres, los saberes de sanación, las alianzas de apoyo, incluso sus espacios cotidianos de encuentro. Cuando esas redes desaparecen, las mujeres quedan aisladas y pierden su capacidad colectiva de sostenerse. La historia muestra que romper esos vínculos fue una estrategia para debilitar a las comunidades enteras. En América, la violencia no solo fue contra los pueblos, sino particularmente contra las mujeres, que tenían autoridad espiritual o social. Muchas de ellas eran guías, guardianas de prácticas ancestrales o responsables del bienestar de sus comunidades. Al atacarlas, se afectaba todo el tejido comunitario, y eso revela que la colonización también fue una guerra contra la memoria y la organización que ellas sostenían. Federici dice algo muy fuerte: el cuerpo femenino fue el primer territorio de colonización. Antes de conquistar tierras, se conquistaron cuerpos, y ese control del cuerpo femenino fue fundamental para organizar el trabajo, la reproducción y la moral del nuevo sistema. Mientras todo eso pasaba en Europa, en América se estaba ocurriendo una forma paralela de violencia. Los europeos inventaron la figura del caníbal, del idólatra, del salvaje, para justificar que entre los pueblos indígenas debían ser sometidos, reeducados o eliminados. Esa idea sirvió para legitimar la esclavitud, la expropiación de tierras y la destrucción de culturas enteras. Y aquí también las mujeres jugaron un papel central. Muchas de las que tenían autoridad espiritual, curaban, guiaban rituales o dirigían comunidades, fueron perseguidas por idolatría, acusadas de brujería o castigadas de maneras brutales. Es decir, en ambos continentes se atacó a las mujeres que ocupaban lugares clave en las redes comunitarias. Federici recupera las simbólicas de la tempestad de Shakespeare para hablar de esto. Todos conocemos a Calibán como el símbolo del colonizado que resiste, pero ella revive la figura de su madre Sycorax, la bruja invisible, borrada de la historia, y nos dice, antes que Calibán, antes que el esclavo rebelde, hubo una mujer poderosa cuya presencia fue eliminada para justificar el nuevo orden. Sycorax representa a todas esas mujeres europeas, indígenas y africanas, cuyos cuerpos y saberes fueron destruidos en formación del capitalismo. Recuperar a Sycorax es recordar a todas esas mujeres que estuvieron presentes en la historia, pero que no quedaron en los libros. Es reconocer que había voces, saberes, liderazgos y espiritualidades femeninas que fueron silenciadas de forma sistemática, y que entenderlas es un entender la mitad invisible de cómo se formó nuestro mundo. El punto más importante del cierre del libro no es que el capitalismo no nació de la libertad, no nació del progreso ni de la ciencia, ni de la creatividad humana, como a veces nos quieren contar. Nació de actos masivos de violencia, de la quema de miles de mujeres, de la colonización de continentes enteros, de robo de tierras y del disciplinamiento de comunidades que vivían de otros modos. Y de esa violencia no fue un detalle secundario, fue la cual se construyó el orden económico moderno.
Federici nos invita a mirar esta historia con honestidad, porque muchas de las desigualdades que vivimos hoy, la carga del trabajo doméstico sobre las mujeres, la violencia sexual, la racialización del trabajo, la precariedad, el empobrecimiento de comunidades enteras, no son fallas del sistema, son rasgos que vienen desde su origen. El cierre del libro es una invitación, casi un llamado político. Si queremos imaginar otro futuro, tenemos que recuperar aquello que fue destruido en este proceso, recuperar los comunes, recuperar las redes comunitarias, recuperar los saberes de cuidado, recuperar la autonomía sobre los cuerpos y la reproducción, recuperar la tierra y la memoria. Cuando se habla de recuperar los comunes, no se trata de solo de recursos, se trata de no construir o de volver a construir formas de vida donde el cuidado, el apoyo mutuo y la cooperación tengan valor real. Es volver a lo que durante siglos las mujeres sostuvieron de manera silenciosa, formas de convivencia que anteponían la vida antes que el beneficio. Federici nos dice que las alternativas no vienen solo de cambiar sistemas económicos, sino de reconstruir esas formas de vida que fueron atacadas para que el capitalismo pudiera nacer. Al final, Calibán y la bruja nos enseña que la historia del capitalismo es una historia de cuerpos, sobre todo cuerpos de mujeres y de pueblos colonizados, y entender esa historia no es un ejercicio académico, es un acto de memoria, de justicia y de imaginación política, para pensar cómo queremos vivir hoy. Algo que cambia completamente la mirada es entender que el sistema económico actual no nació de una evolución pacífica, surgió de una violencia profundamente dirigida al cuerpo y al trabajo de las mujeres, que fueron obligadas a asumir responsabilidades invisibles pero esenciales. Sin esa imposición, la estructura económica moderna no había podido sostenerse. Y aunque esta historia parece lejana, sus efectos siguen vivos. Muchas desigualdades actuales vienen directamente de esa raíz, del momento en que se decidió qué vidas importaban más, a quién podía tener autonomía y quién debía servir en silencio. Al ver este pasado entendemos por qué ciertas formas de injusticia parecen repetirse una y otra vez. Y bueno, con esto llegamos al final de este episodio de Quemando Ideologías. Esperamos que este recorrido por el Calibán y la bruja les haya dejado nuevas ideas, nuevas preguntas y muchas ganas de seguir reflexionando sobre cómo la historia sigue moldeando nuestras vidas. Antes de despedirnos, queremos anunciarles que abriremos una cápsula especial de preguntas y comentarios. Si algo les llamó la atención o quieren profundizar en algún punto, mándenos sus dudas y las estaremos respondiendo en el próximo episodio. Y claro, si este contenido les gustó, no olviden regalarnos un like, compartir el episodio y suscribirse para que este proyecto siga creciendo. Su apoyo nos ayuda muchísimo. Gracias por escucharnos, por cuestionar con nosotros y por mantener vivo este espacio de reflexión. Nos escuchamos en el siguiente capítulo de Quemando Ideologías. ¡Hasta la próxima! Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Quemando Ideologías. Como ya comentamos en el capítulo anterior, hoy abrimos un apartado especial solamente para profundizar en preguntas más importantes que surgieron a partir de la lectura del Calibán y la bruja de la autora Silvia Federici. En este episodio vamos a desmenuzar con más calma y con más claridad temas claves como la acumulación originaria, el papel del Estado y de la Iglesia, la explotación del cuerpo femenino, los paralelismos con el despojo actual en América Latina, la violencia de género, el colonialismo contemporáneo y el famoso patriarcado del salario. La idea es llevar estas preguntas más allá del análisis. ¿Cuál análisis? Pues el histórico, conectarlas con las problemáticas que seguimos viviendo hoy en día. Queremos abrir diálogo, cuestionar lo que ya está establecido y sobre todo seguir encendiendo la reflexión crítica que caracteriza a nuestro podcast.
Así que pónganse cómodas, pónganse cómodos, porque ahora sí vamos a entrarle de lleno a las preguntas que nos dejó la autora Federici y a lo que significan pues para nuestro presente. Comenzamos. Esta pregunta nos la hace Luis. ¿Cómo se relaciona la acumulación originaria descrita por Karl Marx con la explotación de las mujeres según lo describía Silvia Federici? Bueno, Karl Marx habló de una acumulación originaria para describir el proceso violentísimo mediante el cual se expropiaron tierras comunales y se creó una masa de trabajadores sin propiedad. Federici añade un elemento esencial. Esa acumulación no hubiera sido posible sin el control del cuerpo femenino. ¿Por qué? Bueno, porque el capitalismo no solo necesita de trabajadores, necesita que esos trabajadores hayan nacido, que hayan crecido y que se hayan reproducido para que siga subsistiendo, digamos, las personas que trabajen, que sean productivas. Y ese trabajo, o sea, el trabajo de la vida, recayó sobre las mujeres exclusivamente. Así, el cuerpo de la mujer se convirtió en una especie de fábrica, pero, ojo, una fábrica que fue y sigue siendo invisible, sin un salario y sin un reconocimiento. El capitalismo se construyó no solo con el robo de tierras, sino que también se construyó con base al robo del tiempo, de la energía y de la autonomía de las mujeres. Federici pues nos dice que las mujeres fueron víctimas pasivas, sino que fueron el campo de batalla donde se definió pues un nuevo orden social. Nayeli nos pregunta qué paralelismos existen entre los cercamientos de las tierras en Europa medieval y el despojo actual en América Latina. Recordemos que cuando se privatizaron las tierras comunales en Inglaterra, miles de campesinos perdieron el acceso a una vida garantizada. Hoy en América Latina, cuando se construye una represa, una mina, un megaproyecto turístico, está sucediendo lo mismo. Ayer pudo haberse llamado el cercamiento de bosques, hoy es el extractivismo. Anteriormente pudo haber sido el rey y la iglesia, hoy son las corporaciones. El FMI y los Estados Unidos legislan para ellos. Hay un dato revelador. Lo cierto es que las mujeres son las más afectadas de todos estos despojos, que son ellas quienes sostienen la vida comunitaria, quienes gestionan el agua, quienes se preocupan por la salud, por el bienestar, por la administración de sus hogares, por el cuidado de los hijos y de su pareja. Recordemos también que despojar a una mujer es también despojar un cuerpo. Aquí llega también una tercera pregunta que nos la hace Karen, que dice: ¿por qué el control de la sexualidad y reproducción de las mujeres fue central en el surgimiento del capitalismo? Bueno, pues porque controlar la reproducción es controlar el futuro. Entonces, Federici explica que el capitalismo necesita aumentar la población trabajadora, pero sin pagar su reproducción. O sea, no, ella quiere que trabajes gratis y hasta ahí. Entonces el cuerpo de la mujer fue convertido en propiedad del Estado, de la iglesia y pues obviamente del marido. Igual no se perseguía la brujería por la magia, sino por el crimen de decir sobre
el propio cuerpo, vamos. La anticoncepción, el aborto, la sexualidad no reproductiva, fueron demonizadas no por razones morales, sino que pues eran más bien económicas. El cuerpo femenino pues ahora sí que se convirtió en una máquina de trabajo. Esta pregunta nos la hace Fernando. ¿Qué es el patriarcado del salario y cómo se relaciona con las desigualdades laborales actuales? El salario no fue solo un pago, fue un mecanismo de poder. El hombre asalariado se convirtió en jefe del hogar, la mujer en trabajadora no remunerada. El capitalismo no eliminó el patriarcado, simplemente lo modernizó. Hoy lo vemos en la brecha salarial, en la feminización de la pobreza, en la doble y triple jornada de cuidados. Federici lo resume así: el capitalismo convirtió el amor en obligación y el cuidado en una deuda eterna. Hola, la siguiente pregunta nos la hace Laura. ¿Qué significó la caza de brujas en términos económicos, políticos y simbólicos? Bueno, fue la primera gran guerra contra las mujeres específicamente. No fue una locura colectiva ni un episodio oscuro de la superstición. Fue una política de Estado para destruir la autonomía femenina y romper los lazos comunitarios. Específicamente en la economía, eliminó formas de subsistencia y obligó a aceptar el trabajo asalariado. En temas de política, instauró el miedo como forma de control y de represión social y simbólicamente convirtió el cuerpo femenino en algo sospechoso, vigilado y sumamente controlado. Las hogueras fueron el laboratorio del capitalismo. La siguiente pregunta la realiza Miguel y es: ¿qué continuidades existen hoy en la violencia contra las mujeres y en la criminalización de la pobreza? Pues Federici nos dice que el concepto de bruja no ha muerto, pero hoy tiene otros nombres, chicos. Puede ser desde la madre soltera, la vagabunda, la ilegal, la migrante, la prostituta, la bruja moderna, la casquivana. Lo que sí es cierto es que el sistema sigue castigando a quienes no encajan en la lógica productiva, a quienes están al margen del mercado. El feminicidio, la cárcel, la desaparición forzada son hoy las nuevas hogueras. Bueno, y aquí hay otra pregunta que nos dice Carla. ¿Cómo se vinculan la colonización y la esclavitud con la subordinación de las mujeres y los pueblos originarios? Bueno, pues la colonización no fue solo conquista militar, fue más como una guerra espiritual y corporal. Las mujeres indígenas y africanas fueron doblemente sometidas por aquello de pues su raza o por el género. Sus cuerpos fueron explotados para producir riquezas y pues para reproducir fuerza de trabajo esclavizada. Federici muestra que el racismo y el patriarcado nacen juntos como un engranaje de un mismo sistema. Esta pregunta nos la hace Jaime. ¿Existe un colonialismo contemporáneo que sigue reproduciendo desigualdades de clase, género y raza? Miremos a nuestro alrededor. Tierras indígenas ocupadas por proyectos energéticos, mujeres empobrecidas transfiriendo riqueza con su trabajo doméstico a la economía global, estados aplicando políticas diseñadas por organismos internacionales. Sí, el colonialismo no se terminó, se transformó. Y vámonos dando seguimiento a las preguntas que nos acaban de mandar, en la cual nos acaban de comentar que si el capitalismo se consolidó sobre el despojo de cuerpos y tierras, ¿qué lecciones nos deja para pensar alternativas emancipadoras? Bueno, si algo debemos aprender de la historia de este libro de Calibán y la Bruja, es que el capitalismo no se impuso únicamente
mediante transformaciones económicas, sino sobre todo a través de la guerra contra la vida, contra los cuerpos, especialmente los cuerpos de las mujeres, y contra todas las formas comunitarias que habían permitido a la población reproducirse sin depender del mercado. Por eso, cuando pensamos en alternativas emancipadoras, no podemos volver a caer en la ilusión de que bastan reformas institucionales o cambios en la distribución de la riqueza. Las alternativas deben surgir desde la reapropiación colectiva de la reproducción social, desde la construcción de nuevas formas de vida que no conviertan al cuerpo humano ni a la naturaleza en recursos disponibles para la acumulación. Necesitamos reconstruir lo común: tierras compartidas, sistemas de cuidados colectivos, formas de convivencia no basadas en jerarquías patriarcales. Necesitamos desmantelar la idea de que central para el capitalismo, de que la vida humana existe para servir a un proyecto de crecimiento económico infinito. Las alternativas emancipadoras solo pueden nacer cuando la reproducción de la vida vuelve a situarse fuera del control del Estado y del capital, en manos de las mismas comunidades que la sostienen, obviamente. Y en pocas palabras, ya debemos imaginar una sociedad donde la libertad no sea la libertad del mercado, sino la libertad de los cuerpos, la posibilidad de decidir sobre nuestras vidas, nuestros territorios, nuestras relaciones, y de hacerlo colectivamente. Y vámonos recio con la última pregunta, que habla sobre qué papel podría jugar los movimientos feministas y de trabajadores en la construcción de otra sociedad. Bueno, el feminismo y la clase trabajadora no son agendas separadas. El capitalismo ha logrado sostenerse históricamente dividiendo a quienes producen la riqueza social, y una de sus divisiones más persistentes ha sido la que separa el trabajo remunerado del trabajo reproductivo, asignado casi exclusivamente a las mujeres. Por eso, si queremos construir otra sociedad, el movimiento feminista debe colocarse en el centro de cualquier proyecto transformador, no un feminismo liberal que celebra la integración de algunas mujeres en su estructura de poder, sino un feminismo radical, capaz de cuestionar la organización económica de la vida y la subordinación estructural que ha recaído sobre los cuerpos feminizados. Y del mismo modo, los movimientos de los trabajadores deben reconocer que no hay emancipación de la clase sin emancipación de la reproducción social. No se puede transformar el mundo si se ignora la explotación sobre la que descansa la vida cotidiana, las jornadas infinitas de cuidados, la crianza, el trabajo doméstico invisibilizado y todo aquello que permite que el trabajo asalariado exista. Un movimiento transformador debe unir ambas luchas, debe reconocer que la explotación capitalista opera simultáneamente sobre la tierra, el trabajo asalariado, el trabajo doméstico, el cuerpo femenino y los territorios de las comunidades racializadas. Cuando estas luchas convergen, cuando las trabajadoras, los trabajadores, las mujeres, las comunidades indígenas, las personas racializadas y quienes defienden los comunes se reconocen como parte de la misma batalla histórica, bueno, entonces se abre esta posibilidad de una sociedad donde la cooperación sustituya a la competencia, donde la vida prevalezca sobre el capital y donde la autonomía de cada cuerpo sea una condición de libertad colectiva. Solo esa alianza puede desarticular la matriz patriarcal y colonial sobre la que se sostiene el capitalismo. Solo esa alianza puede inaugurar lo que las instituciones del presente consideran imposible: una sociedad que se organiza a partir de la vida y no a costa de ella. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio.
Esperamos de verdad haber respondido a todas sus dudas. Yo sé que mientras ustedes se adentren más al tema, van a surgir otras tantas. Estamos a sus órdenes y no olviden regalarnos su like, compartir este podcast, este nuevo episodio. Y pues bueno, su apoyo es sumamente importante para nosotros y para seguir creciendo. Nos despedimos y Pepe manda saludos. Hasta la próxima. Bye.